José Antonio Dorado, ¿cómo estás, amigo? De categoría. Oye, gracias por recibirme aquí en el Museo Casa Ayora de Almusafes. Un sitio precioso, por cierto. Pues nada, encantado de que hayas venido a apoyarnos en nuestro proyecto y te damos las gracias con la difusión que nos puedes hacer para ayudar lo máximo posible. Para ayudar, Tony Lorenzo, otro viejo conocido del canal. Muy buenas. A la cultura financiera, ¿no? Para esto es para lo que os habéis juntado en la Fundación Alfaceta, que ahora contaremos un poco de qué va todo esto. Eso es un poquito la idea, ¿no? A día de hoy vamos a ciegas y luego vienen los madres mías, ¿no? Con coches, con hipotecas, con casa o simplemente con nuestra pensión. Y es intentar un poco dar unos tips muy básicos para que el día de mañana no nos pille el toro, porque desgraciadamente cuando nos pilla el toro ya no hay vuelta atrás, de normal. Y el que está llevando toda la parte económica de este proyecto es Manuel, de CIM Consultors. ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien, encantado de estar aquí con todos vosotros. Otra vez de nuevo como hace tiempo. Sí, porque hace un año y pico, bueno, ya más de un año y pico, por allá por octubre del 24, Sí. nos encontramos en aquello que algunos todavía lo tienen demasiado presente, por desgracia, por temas ayudas y por temas seguros, que luego si queréis podemos hablar de eso, todavía no han llegado del todo. Sufrimos en la Comunidad Valenciana y en concreto en la provincia de Valencia la Dana. Nace un poco de ahí, ¿no, Dorado? Toda esta idea de lo de Alfaceta, de lo de divulgar el tema finanzas entre la gente joven, porque la verdad es que en España desde siempre el tema financiero ha sido una de nuestras asignaturas pendientes. Y con esto de la Dana os disteis cuenta de aquí tenemos un problema. Y cuando venga una catástrofe o estás con el colchón, ¿no? O tienes esa salvaguarda o te puedes ver en problemas. Y da la casualidad de que, bueno, en aquel momento hablábamos de una coyuntura crítica en lo local, pero es que ahora lo vemos en lo internacional, ¿no? Entonces, bueno, Dorado nace un poco de ahí, ¿no? Efectivamente, Fer. Justamente al vivir esa situación, varios autónomos, claro, que hemos salido reforzados de dicha catástrofe, gracias a Dios nosotros provenimos de Algemesí y no hubo tantas víctimas mortales, que eso sí que es realmente un problema diferente al económico. Entonces sí que hemos salido reforzados y hemos visto que otras personas, otros negocios no han salido de la misma situación. Y es como cuando en un accidente de avión mueren la mayoría y los que se salvan se plantean muchas cosas, el por qué, y entonces llega a esa situación y dices, ostras, el por qué. Y la única diferencia es nuestra cultura financiera a base de, por nuestros trabajos, estamos en el sector financiero muchos años y todos los fundadores y voluntarios tenemos ganas de esa ayuda que recibimos en esos momentos, devolverla de una forma sana y con lo que mejor sabemos hacer, que es con la información que tenemos en base a nuestra experiencia. Una experiencia que, bueno, Tony es más de mi edad, es más joven, aunque el tío sabe un rato largo de finanzas, que os ha dado durante muchos años, tú en el sector seguros y tú en el sector fiscal y financiero, ¿verdad, Manuel? Nace un poco por ahí, ¿no? Todo esto, o sea, un momento crítico en el cual la gente lo estaba pasando mal, por supuesto, por un tema de vidas humanas, que es lo más importante y lógicamente no se nos olvida a nadie, pero también por un tema de catástrofe financiera. ¿Cuáles fueron los problemas que vosotros visteis en aquellos momentos y que seguís viendo, porque esto no ha terminado ni mucho menos, que la gente sufre, sean jóvenes, medianos, mayores, en lo relacionado con sus finanzas? Inicialmente, efectivamente, nace el tema de la fundación a partir de la catástrofe natural de la Dana. Sí que es cierto que nosotros tenemos una experiencia, por lo menos en Algemesí, en nuestra localidad, referente a catástrofes naturales relacionadas con el tema de inundaciones. Ahora bien, cuando nos pasó el tema de la Dana, cuando realmente tuvimos la desgracia, cuando empezamos a ver todas las consecuencias, porque no eres consciente de las consecuencias que te produce una catástrofe de estas dimensiones, hasta que paras y te desaceleras un poco para intentar ver y analizar lo que está pasando. Nos dimos cuenta de que efectivamente aquellas empresas que tenían un poco, o que tenían, más que un poco diría yo, que tenían un músculo financiero fuerte, y aquellas personas que también tenían un músculo financiero fuerte, eran las que en cierta forma estaban empezando a
superar la situación de una manera más rápida, más cómoda y más efectiva. Claro, el hecho de pues tener un buen seguro con una buena cobertura, que efectivamente pues que no se produzca lo que se llama un infraseguro, el hecho de tener unos ahorros, el hecho de tener unas inversiones que sean fácilmente liquidables o en momentos de situación te puedan ayudar a lo que sería enajenarlas para poder hacer frente a las desgracias o en una situación de emergencia. Aquellas empresas o personas que han podido o que preveyeron en cierta manera o que en cierto grado tenían este músculo financiero son las que en cierta manera han salido más reforzadas o han podido capear mejor la situación. Con lo cual nos dimos cuenta de que efectivamente existe una necesidad de aprendizaje de lo que sería la cultura financiera, y para eso lo que intentamos es darle una herramienta lo más ágil posible y lo más ágil para todos los sectores. Por ello, o por este motivo, nació lo que es la Fundación. Y lo que hicimos fue, en cierta forma, constituirla para que las personas o todos aquellos que colaboren, porque somos un grupo de empresarios, de voluntarios, etcétera, todas aquellas personas que colaboren, que aparte de colaborar a nivel financiero y económico, pues que obviamente, ya que estamos en el sector, que tengan un aliciente de carácter fiscal. Por ese motivo constituimos una fundación y la hemos acogido al régimen famoso fiscal de la Ley 49/2002 del mecenazgo, con lo cual las aportaciones y las ayudas son deducibles tanto para las empresas como para las personas físicas. Y obtener una financiación más adecuada para la fundación y ventajosa para los que quieran. De hecho, por traer un poco a números, yo me acuerdo hablando con la presidenta de los polígonos industriales de la Horta Sur y nos comentaba, no entre lágrimas, pero casi, que había más de 700 empresas en los polígonos industriales de la zona y que casi 200 no iban a abrir directamente, porque no tenían los recursos económicos suficientes para hacerlo. De hecho, a mí me preguntaron y a mí me daba pánico, ¿no?, porque los decían que había una especie de préstamos que podían utilizar, y a mí me daba pánico porque digo, vale, tú este préstamo lo tienes que devolver dentro de un año, hasta ahí todo bien, pero tu actividad económica dentro de un año va a ser la que tú tenías antes de todo este destrozo, más pagando el préstamo. Es que a lo mejor llega el año y no puedes ni pagar ese préstamo, ¿no? Entonces, para mí era una situación de que no había solución, ¿no? Las únicas empresas que sí, que se salvaban de la quema, por decirlo de alguna manera, eran efectivamente aquellos que habían hecho los deberes, y más que seguros que también, porque se pagó, no todo lo rápido, algunos sí, otros no, pero sobre todo los que ya tenían un riñón financiero, ¿no?, una preparación económica, que yo he visto como algunos han comprado la competencia. O sea, hay gente que, no sé si decir aprovechar es la palabra idónea en esta situación, pero ha dicho, mira, mi competencia, hay gente que no va a poder abrir o que prácticamente se están muriendo y la empresa le queda 2 telediarios, como yo tengo la posibilidad, voy a asumir esos equipos y voy a desarrollar, y se han hecho más grandes, ¿no? Entonces, para que se vea la diferencia, ¿no? Siempre hablamos de ricos y pobres, y aquí la gente que realmente se ha gestionado financieramente es la que, entre comillas, se puede decir que se ha hecho más rico, ¿no? De algo negativo ha sacado algo positivo, mientras que hay desgraciadamente gente que tiene deudas, no tiene empresa y va a cargar con esas deudas durante no sé cuántos años, pero infinitos, porque no sé cómo lo van a solventar. Claro, la verdad. eso es prácticamente... Coincido contigo porque realmente es lo que sería una optimización de las ayudas y de los fondos que han obtenido, tanto de entidades privadas como de entidades públicas. Porque es que no es rápido. Si fuera rápido, a lo mejor estas handicaps no habría, ¿no? Pero sabemos que el 80% de las ayudas suelen ser muy lentas. Y estamos hablando de años incluso. Sí, claro, porque el espacio que pasa entre el momento que pasa la catástrofe, en este caso catástrofe, pero bueno, nosotros nos hemos centrado en la catástrofe natural, pero también podríamos hablar de una catástrofe de tipo económico, porque las catástrofes pueden ser de muchas índoles. El espacio que pasa hasta el momento en el cual se reacciona, si no tienes esa capacidad o ese músculo financiero, es cuando automáticamente te ves unos problemas. De hecho, voy a hablar de un caso específico que justo estuve hablando hace 15 días, de hecho se me pone la piel de gallina de pensarlo. Yo era una mujer que tenía un restaurante en Chiva, en el Hotel San Ignacio, y dejó de tener, restaurante. Todo voló por los aires. Y afortunadamente sí que tenía una economía muy saneada, y esa chica ya no solo pudo ese mismo año, en diciembre, estar dando cenas en Navidad, sino que a día de hoy acabo de comprar otro restaurante en Valencia Capital, ¿no? La diferencia es abismal. O sea, en tener un mínimo de cultura, un mínimo de ahorro, un mínimo de inversión, a no tenerla, y el problema es que la gente no lo tiene, ¿no?, en general. Claro, pero no se tiene
porque en España, en general, lo que no se fomenta es la cultura financiera. Por eso nosotros desde la Fundación Alfaceta queremos llevar la cultura financiera a la calle. Y al final lo que hacen todos estos empresarios que han tenido, vamos a decir, un cierto éxito a la hora de gestionar una catástrofe, es la mentalidad. O sea, la persona que tiene una mentalidad rica no tiene nada que ver con que tenga dinero, sino que tiene una mentalidad de ahorro, de gestión de costes, de previsión. Entonces, la cultura financiera es todo ello. El estar preparado para una catástrofe, estar preparado para aprovechar una situación y todo para eso, perder el empleo, claro, para lo que sea, no poder pagar la hipoteca, para lo que sea. Y entonces la cultura financiera es saber gestionar el dinero de tu día a día de una forma consciente y no pensando que no puede pasar nada y que después cuando la catástrofe de la Dana es como que es un maestro, nos hace ver quién está preparado y quién no, y nos enseña. Lo que tratamos es ahora de eso, trasladarlo a la calle para que sirva de alguna forma de experiencia y de crecimiento, porque si la catástrofe nos sirve para un cambio, realmente ha sido un sufrimiento para nada. Para nada. Oye, y entonces, entrando un poco dentro de la cultura financiera, ¿cuál sería como el ABC de las finanzas personales para alguien, tenga o no tenga empresa? Al final aquí estamos 4 autónomos que tenemos nuestros proyectos empresariales y demás. Aprendes a todo cuando eres autónomo, ¿eh? Pero sí me interesa saber un poco como la agenda, ¿no? Los imprescindibles que una persona que nos esté viendo diga, es que esto no puede pasar este año 2026, que no es cualquier año, por cierto, de aprenderlo. Mira, la cultura financiera es algo más. La cultura financiera, que después lo explicaremos que no es educación financiera, es algo más, es un modelo de vida. El autónomo, por sus circunstancias, como bien lo sabemos todos, te tienes que adaptar más, pero no es suficiente. La cultura financiera es una mentalidad, es cómo se gestiona el dinero y todo lo relacionado con el dinero en el día a día. O sea, cómo se gana el dinero. Empecemos por ahí. ¿Qué es el dinero? Yo creo que es importante. El dinero es un medio, no es un fin. La gente cree que el dinero es un fin e incluso hay divorcios, hay peleas, las famosas peleas de herencias, pero el dinero es un fin, no es el fin, perdona, es el medio, es como una energía, tienes que tratarlo. También es verdad que nosotros, en nuestro trabajo, como provenimos del sector financiero, tratamos el dinero como una materia prima, ¿no? Pero el dinero no es todo. Es más importante la gestión emocional del dinero que el propio dinero en sí. El dinero cambia a las personas, pero no cambia a las personas el dinero. Las personas son ellas mismas, su codicia, su avaricia, su bondad, todo lo lleva. Cuando vino la Dana, la gente pagó lo que hiciera falta por ayudar, pero ayudaba con dinero, pero su motivación era ayudar. Entonces, el tema psicológico que hay detrás del dinero, nosotros lo que queremos tratar en primer lugar en la Fundación Alfaceta para promover que hay discusiones absurdas por pequeñeces de dinero, pero que no es el dinero, es lo que hay detrás. Una empresa gestiona habitualmente mejor el dinero porque entiende mejor el dinero. Entonces, la cultura financiera, el cómo ganar dinero es importante también. Sí, pero porque suele tener un pensamiento más racional que una persona normal de la calle que tiene un comportamiento más emocional. Yo opino que el tema de la cultura financiera debiera estar equiparado a lo que sería incluso hasta la cultura sanitaria o la cultura gastronómica o la cultura en cierta manera de la salud, ¿no? ¿Por qué? Porque te preparan. Yo a veces comento con compañeros que a todos nos preparan para trabajar o para el éxito en cierto grado, pero a nadie nos prepara para las desgracias o para los fracasos. Y vamos a fracasar. Es decir, hay que fracasar para poder empezar luego de nuevo y luego tener un éxito. Por lo tanto, ¿por qué te estoy comentando esto? Os comento a todos esto por el hecho de que efectivamente la cultura financiera tiene que darte una capacidad de resistencia y de volver a empezar de nuevo, como el ave fénix. ¿Por qué? Porque todos hemos oído muchas veces los problemas que da, por ejemplo, las desgracias que vienen derivadas por el consumo de drogas, las desgracias que vienen derivadas o las consecuencias por una enfermedad. Pero
¿cuántos divorcios hay por el hecho de que una persona ha perdido su empleo? ¿Cuántos divorcios hay? ¿O cuántas Simplemente familias, por perder el empleo. por perder el empleo o por el hecho de que tengas un problema económico y no lo puedas capear? O sea, esto es un problema también. Es Pero decir, probablemente igual también es porque estamos en una sociedad que carece de esos valores, ¿no? Probablemente, ¿no? Sí, yo creo que hay una escasez de valores, desgraciadamente, a día de hoy bastante importante, ¿no? Y esto es un superpoder directamente. O sea, pierdo el trabajo y me da igual, entre comillas, para mí es un superpoder. Se me rompe el coche y me compro otro, lo arreglo, es un superpoder, ¿o no engañemos? O sea, luego vemos auténticos dramas de mi niño necesita la ortodoncia, son 2.000 euros y no los tengo, ya es el fin del mundo. No sé si como o no como este mes, porque el niño se tiene que poner la ortodoncia, y me parece una aberración humana. Que yo entiendo perfectamente que hay casuísticas que son imposibles. O sea, si ganas 1.000 euros al mes y pagas 1.000 euros de alquiler, obviamente no puedes hacer nada, ¿no? Pero luego nos encontramos otros casos que son flagrantes. De hecho, yo me acuerdo de un chico que era médico en Vallesol, su mujer era celadora, ganaba entre los dos más de 5.000 euros al mes y tenían 30.000 euros ahorrados. Digo, chicos, si 5.000 euros al mes en 6 meses tenéis 30.000, ¿cómo solo tenéis 30.000 euros ahorrados, ¿no? Obviamente cada uno en su dimensión, ¿no? Pero al final darle un valor de superpoder, que es lo que es, y también un poco que es lo que nos pasa con las matemáticas, ¿no? Que así como asignatura está fea. Un superpoder también, como se suele decir, conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Porque hay muchas veces que luego la gente también, esto de empezar a tener efectivamente te emborracha de poder, ¿no? Que yo creo que este sería una buena enseñanza ahora que dices esto. Al final tú, Antonio, Tony, ves por tu trabajo el mundo de las hipotecas, ves mucho los entresijos, ¿no? De las cuentas bancarias, de las familias, el día a día cada uno, sí. Y es sorprendente esa falta de cultura de ahorro que hemos hablado muchas veces, ¿no? De que, oye, yo aumento mi capacidad adquisitiva, ¿no? Y de repente me vuelvo loco. De hecho, a mí me encanta la gente que utiliza la filosofía de págate a ti mismo primero, ¿no? Que es todos los meses de tu sueldo el 10%, el 20%, me da igual, el 100 euros, 200, como lo quieras extrapolar a tu vida a día, ¿no? O sea, que te pagas de primero. Y eso significa simplemente que lo dejes en una cuenta remunerada, o en un depósito, o en ETF, en un fondo de inversión, ¿no? Y ya estás creando un propio patrimonio. Y sobre todo teniendo en cuenta que sabemos que las pensiones a día de hoy son deficitarias, un complemento para ese día de mañana, ¿no? Porque la diferencia al día de mañana, al ritmo que vamos, va a ser la gente que dependa de una pensión pública que va a sobrevivir, no va a vivir, y la persona que sí que haya generado un patrimonio previo gracias a simplemente 100, 200 euros al mes. Obviamente la gente que tenga 60 años no va a tener las mismas posibilidades, pero las que tenga 20 sí. Pues por eso mismo es muy importante lo que estás diciendo tú, y al hilo de lo que comentabas tú también, respecto a que la cultura financiera tiene que tener un matiz preventivo, más que un matiz paliativo. Porque Correcto. Si es un matiz preventivo, automáticamente tú ya de inicio estás preveyendo las posibles consecuencias. Y todo lo que es preventivo siempre tiene una connotación positiva, porque te estás, en cierta manera, preparando para lo que pueda venir, tanto el éxito como el fracaso. Pero cuando es paliativo, ya tenemos ahí problemas. Llegas tarde. Pasa también en la medicina, obviamente. Si tienes una vida sana y preventivamente te cuidas, haces deporte y tienes una alimentación perfectamente sana, pues luego obviamente es mucho más fácil enfrentar una enfermedad, porque luego vendrán los cuidados paliativos o la medicina paliativa, ¿no? Porque te tendrán que dar pastillas, medicamentos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, entiendo yo que, conforme estaba comentando él, es importante el hecho de tener esta visión preventiva para posteriormente tener una menos visión paliativa. Claro, pero por eso desde la Fundación Alfaceta lo que queremos es llevar la cultura financiera a la calle, porque Dios ha querido que nosotros tengamos esa cultura financiera, no porque seamos más guapos, sino por nuestra forma de ser, nuestra forma de trabajar. ¿Y qué pasa? Que sí que hay gente que, efectivamente, comparándolo después de lo que es la salud, incluyendo la salud mental, de lo más importante que hay es la cultura financiera, cómo gestiona el dinero en tu día a día. Nosotros lo que vamos a hacer en la Fundación es enseñar a gente cómo a leer. La gente le enseñamos a leer y después que cada uno lea tebeos, novela, periódicos o como si no quiere leer. Pero lo importante es que nosotros traslademos nuestra sabiduría, que ya tenemos una cierta edad, a el resto. De hecho, vamos a empezar con la gente joven, que son los que nos ayudaron en la Dana, e incluso los voluntarios que tenemos, la forma de fichar a un voluntario es muy fácil. En el momento empiezas a hablar, todo aquel que tiene una Excel para controlar sus gastos personales o sus gastos de negocio, ya entra en nuestro juego. Porque al final, después de lo que he dicho antes, de saber ganar dinero,
Lo segundo es saber controlar el dinero que gestionas. Después, con ese dinero que gestionas, la parte que dedicas al ahorro, que como bien dice Antonio, tiene que estar entre un 10 y un 20%. Y como dice Manuel, para estar de una forma preventiva, para cuando te venga algún problema, estar preparado. Lo que pasa es que hoy, a nivel nacional, se vive mucho el día a día. Los jóvenes, que es a los primeros que nos queremos enfocar, porque son los más necesitados, es el legado que queremos dejar. Son encima los que nos ayudaron en la Dana. ¿Qué pasa? Que ellos no se les enseña al consumismo. Se habla de que el capitalismo se basa en el consumismo y el capitalismo se basa en el ahorro. Y entonces lo que queremos trasladar es la capacidad de ahorro. Se puede ahorrar desde 10, 20 euros al mes. El caso que dice Antonio de médicos es también muy normal, de gente que gana mucho dinero. Pero ya no solo el hecho de ahorrar, es también el hecho de entender lo que estás haciendo, ¿no? Empezar con los jóvenes, explicarles cómo es una nómina cuando vayan a ir a trabajar, qué es una nómina, explicarles exactamente qué es una factura, por qué las facturas tienen una serie de ítems o de componentes que tienen que aparecer en una factura. Y luego algo tan básico como, por ejemplo, darle una serie de nociones a la hora de me voy a comprar una vivienda, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo no puedo hacerlo? Etcétera. Es decir, pues vas a tener que firmar una escritura, vas a tener que ir a una inmobiliaria para que te asesore a nivel de financiación, a nivel de producto, etcétera, etcétera. Entonces, esa vivencia o esa capacidad financiera de entender lo que estás haciendo es uno de los gérmenes que inspiró el hecho de la constitución de la Fundación. Oye, probablemente uno de los puntos que más marca en la vida de una persona es la vivienda. ¿Cómo veis esta situación en concreto? Toni, tú que lo vives muy de cerca. Ahora está, como si ya estaba dramático cuando grabamos hace un año, ahora ya no me quiero ni imaginar. Oscuro, muy oscuro. Oscuro, ¿no? De hecho, el otro día lo decía y me gustó cómo lo planteamos, ¿no? Que es siempre hay luz al final del túnel, pero yo no sé quién conduce este tren que no sabe dónde está la luz y no la encuentra, ¿no? O no quiere encontrarla. A ver, soluciones hay miles, millones. De hecho, hay un montón de países que han tomado todo tipo de medidas y ya sabemos los resultados, si son buenos, si son malos, si son regulares. Solo desde mi punto de vista hay que copiarlos, ¿no? Entonces, no estoy tan preocupado como que no haya solución, porque sí que la hay. Donde sí que estoy preocupado es que a día de hoy no se están tomando las decisiones óptimas para que los precios no sigan subiendo y cada vez haya menos viviendas y más población en España, ¿no? Un poco en congruencia. Entonces, pues desgraciadamente nos toca a nosotros, dentro de nuestra parcela de poder, por llamarlo de alguna manera, dar tips súper básicos y súper obvios, pero que al final me doy cuenta que no son obvios en el día a día de la gente. ¿Por ejemplo? Pues que no se compren un coche de 50.000 euros financiado antes de comprarse una casa. Porque me encuentro situaciones así, luego no pueden comprar una casa. Y te tengo que decir, vende el coche. Me va a decir, Toni, si lo acabo de comprar. Y te digo, vende el coche. Y ha habido gente que lo ha vendido y hay gente que ha dicho, pues me quedo con mi coche de 50.000 euros y sigo viviendo de alquiler. Claro. Entonces dices tú, pues si eso es lo que aspiras en la vida, vas a tener un problema toda tu vida, ¿no? O no firmes un contrato de arras si no tienes establecida claramente que vas a poder ir a cumplir. ¿Y esto es algo que estáis viendo mucho en los jóvenes, este tipo de comportamientos? Muchísimo. Antonio Lorenzo, que es experto hipotecario, lo sabe. Nosotros somos también inversores inmobiliarios y lo vemos, pero lo vemos por el desconocimiento, porque no se habla de cultura financiera en la calle. Lo que tenemos que hacer es trasladar a los jóvenes lo que nosotros hacemos. O sea, el consumismo que hay tan desmedido hoy en día, hay que decirle a la gente que sí, que se puede tener, pero eligiendo bien y priorizando. O sea, el ahorro es una base fundamental, pero también hay que enseñar a los jóvenes a ahorrar porque no se les ha enseñado. En mi área, por ejemplo, de seguros, ya lo vivimos en la Dana. Hay gente que no le da importancia al seguro y cuando ha venido la catástrofe ha pagado las consecuencias. Estamos hablando de cantidades que a nivel de un seguro de vivienda pueden ser 50 euros. Yo llevo 36 años trabajando en el sector y no hay forma, o sea, porque es un tema cultural. Es que cultura financiera es eso, es un tema cultural. Nosotros, efectivamente, Algemesí está en la Ribera y no es la primera Dana y es un tema cultural. O sea, que quiero decir que la gente puede aprender y no aprende. Y en esta Dana incluso nos hemos encontrado hasta empresas sin seguros, que es más, vamos a decir, más grave si cabe, y seguros
vamos a decir, con mucho infraseguro, por no darle la importancia al seguro o no darle la importancia a la hipoteca, porque le damos en nuestro día a día, la gente le da más importancia a otras cosas. Y está bien, lo que pasa es que nosotros queremos explicar lo que nosotros ofrecemos para intentar que una parte acepte y modifique sus hábitos de su día a día. El que no lo modifique no pasa nada. Estás dispuesto a gastarte 1.200 euros en ir a Punta Cana, pero no estás dispuesto a gastar 1.200 euros en proteger tu negocio, que es el de donde vives a día de hoy, ¿no? Curioso cuanto menos. Pero eso, yo me acuerdo cuando en el boom inmobiliario, que venía gente al despacho y decía, es que me he comprado un piso, porque en aquella época, en el boom inmobiliario del año 2000, del año 2005 al año 2010, las personas compraban los inmuebles o los pisos, los compraban en plano. Sí, sí. Y luego, ¿qué pasaba? Que a lo mejor comprabas una plaza de garaje y ibas a la plaza de garaje y te dabas cuenta que en la plaza de garaje había un pilar y no podías poner el coche. No cabía, no claro, cabía. Entonces es lo que tú dices, locura. ¿estás dispuesto a hacer? Es decir, tú estás dispuesto a irte al Corte Inglés o a irte a un establecimiento a probarte una chaqueta para comprártela, pero no tienes las narices de irte a probar si entra el coche. Sí. Y la inversión es mucho más, fíjate. Claro, mucho más grande. Mucho más grande, o sea, efectivamente, coincido con lo que dices. Por eso hay que dar importancia a lo que creemos que tiene importancia. Y, por supuesto, lo primero es la salud, porque sin cuidar nuestro cuerpo, que vamos a decir que es con lo que vamos a vivir toda la vida, no podemos hacer nada. Pero una vez tenemos lo que es la cultura financiera, de hecho, es que Alfa Z proviene de el alfa, que es la primera letra del abecedario griego, y zeta, la última del nuestro, porque la cultura financiera abarca todo lo que nos ocupa en nuestro día a día. Aparte también, alfa es la nueva generación que está ahora, los jóvenes, y zeta es la que nos viene. Por eso lo que nos interesa es empezar con los jóvenes, a formarlos, incluso también en empresas o en institutos o universidades, para cambiar eso, para intentar desde nuestro granito de arena que podamos poner en base a lo que trabajamos en nuestro día a día, porque los voluntarios prácticamente casi todos son autónomos que vienen del sector financiero, que sufrimos, este señor en hipotecas, este señor en fiscal, los impuestos. Con los impuestos, nosotros en seguros, los impuestos, por ejemplo, explicarle a la gente cómo funcionan los impuestos. Los impuestos son importantes y los impuestos hay que entenderlos también. La renta que viene ahora, que viene una campaña de la renta, explicar qué es la renta. Hay empresarios que no hablan con su fiscalista o hablan cuando han hecho la compra. ¿Cuesta tan poco hablar antes de la compra, ver el tema fiscal? O sea, es un tema cultural. La gente lo actúa sin hacerlo. Sí, las donaciones. Por lo que tú dices, no me gasto X dinero en hacer, pues no sé, en un profesional o en tener una especie de cultura financiera. Yo he visto casos, como tú decías, casos totalmente pues kafkianos, ¿no? Pues una mujer mayor realizar una donación a un hijo de un inmueble o de un campo, de un terreno, y luego obviamente venir la agencia tributaria y decirle, no, es que usted ha hecho una transmisión y me tiene que pagar el importe correspondiente. No, pero si yo no he cobrado. Ya, pero es que a nivel fiscal es una transmisión. Ah, vale, bien, perfecto, pues nada, ¿cuánto le tengo que pagar? Y le paga. Pero es que posteriormente luego viene la Seguridad Social y dice, es que usted ha hecho una transmisión, hay un incremento patrimonial, ¿y qué ocurre con esta transmisión y este incremento patrimonial? Pasa lo siguiente, que usted tenía una pensión con un complemento a mínimos, con lo cual te la voy a quitar. Pero todo eso se hubiese podido solucionar si antes haces el paso previo y tienes la capacidad, o tienes la cultura o el conocimiento, o el saber dónde puedes ir a informarte para que esto no te pase. Pues sí, eso lo he visto yo. En personas mayores, sobre todo con mujeres mayores que son generalmente viudas y que lo hacen con toda la buena intención. De hecho, prácticamente se arruinan la vida porque esa pensión luego se puede recuperar. Yo creo sí, que no, posteriormente se puede recuperar en el momento en el cual, cuando pasa el año, ¿no? El año fiscal. Ya, pero bueno, pero dile a la mujer, vuelve a pagar esto, paga lo otro, claro. Quítate la pensión, o sea, te voy a quitar este dinero, porque esto generalmente suele pasar a toro corrido. Y cuando es a toro corrido, le viene la Seguridad Social y dice, no, que usted en el año 2023 hizo esta operación. Devuelven todas las cantidades. Claro. ¿no? Y tú la utilizas para tu día a día y no tienes ese ahorro. Es que yo no lo tengo, pues ese ya pues le puedo financiar, pero devuélvemelas. No, te financia, pero es una putada. Oye, me gustaría preguntaros, quien acuda a uno de vuestros talleres, charlas en universidades, etcétera, que vais a empezar a hacer, ¿qué es lo que se puede encontrar? ¿Qué es lo que va a aprender en una de esas charlas? Más allá de cultura financiera, que eso ya ha quedado claro. En casos prácticos. El caso práctico, primero, date cuenta, aunque
se presupone que la cultura financiera es dinero, lo primero que vamos a hacer es hablar de todo lo referido al dinero, pero partiendo de las emociones. Porque para gestionar el dinero bien gestionado, primero te tienes que gestionar tus propias emociones. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Por ejemplo, la avaricia, la codicia, la envidia. Entonces, hay mucha gente que actúa, hace una compra compulsiva por carencias interiores que tiene, y hay vicios que son carencias. O sea, que también vais a ligar un poco el tema de la cultura financiera con el crecimiento personal. Por y supuesto, todo esto, ¿no? por supuesto. El tema psicológico es importantísimo. De hecho, es que ahora lo que vamos a hacer en primer lugar es hacer una campaña de comunicación como esta, presentar la fundación, presentar lo que queremos hacer. A continuar, estamos haciendo ya proyecto piloto en institutos, en empresas, dando charlas, ¿vale? A todo aquel que quiera se le puede dar una charla totalmente gratuita para ayudarle en su gestión diaria, ¿no? Lo que pasa que la tenemos en nuestra página web, en alfaz.org, que hemos creado unos talleres de trabajo con voluntarios, especialistas en cada materia, para que en esos talleres vamos a crear de una forma muy potente cómo gestionar en cada ámbito de la vida la cultura financiera en los diferentes ámbitos, ya sea vivienda, ya sea ahorro, ya sea plantearse objetivos, ya sea, por ejemplo, la inteligencia artificial, que es importante ahora. Y en esos talleres después pasará por un equipo de psicólogos y neurocientíficos para poder trasladar primero a la gente joven, que es a lo que nos vamos a enfocar en primer lugar, poder trasladarlo de una forma que lo entiendan, porque claro, aquí hablamos y nosotros los autónomos es como hablamos un idioma como chino, pero después el joven que nos oiga a lo mejor habla inglés, entonces tenemos que traducírselo a su idioma, tenemos que entender su idioma. Eso es lo importante. También lo que vamos a hacer. El idioma de los jóvenes de hoy en día, y saco un tema yo creo importante, también es el de las redes sociales y el de los influencers financieros y tal, que también hay que ahí diferenciar mucho entre el cual te está intentando ayudar y cuál te está intentando igual sacar monetizar, ¿no? tus ahorros, efectivamente, ¿no? Por supuesto. Pero esto es como cuando vuelvo a los años de la promoción inmobiliaria, que era el boom, era cuando la cultura del pelotazo, es decir, sí, efectivamente. Ahora hay también una especie de gurús, ¿no? que en cierta manera te dicen o te dan una serie de directrices porque en cierta forma intentan o bien vender sus cursos o bien etcétera, o bien influenciarte de cierta forma, y lo que pasa es que, claro, se crea una especie también de expectativa de voy a hacerme rico en corto plazo porque voy a hacerme influencer y de esta forma me puedo ir ya a vivir al extranjero y etcétera, etcétera. Este no es el objetivo, es decir, nosotros cuando ideamos la fundación lo que queremos es dar, aparte de lo que ha comentado mi compañero José Antonio sobre el tema de la cultura financiera y la parte emocional, porque él es más emocional que yo, es también las herramientas. Es decir, saber dónde están las herramientas, porque a veces cuando uno es como el que va al garaje, ¿dónde está la llave inglesa? Pues está aquí. ¿Dónde están las alicates? Está allá. Es decir, tienes que tener en cuenta también que existen herramientas de asesoramiento, porque el que va a un taller de cultura financiera no va a salir un experto economista o un agente de cambio y bolsa, pero tiene que saber también qué tipo de herramientas puede utilizar. Obviamente, un asesor inmobiliario, ¿para qué? Oye, pues para el tema de que me voy a enfrascar y me voy a endeudar, porque me caso 2 veces o 3 en la vida, una con mi mujer, o 2 o 3, pero luego me caso otra vez con el banco. Claro. Con lo cual, ojo, vamos a ver cómo lo vas a hacer. Es que a lo mejor si lo vas a hacer de esta manera o de esta otra, pues te conviene hacerlo por separación de bienes o por una sociedad de gananciales, etcétera. Es decir, pero tienes que saber como persona, qué herramientas tienes, y si no las tienes, tienes que saber dónde puedes ir a buscarlas. ¿Qué comentas esto? ¿Separación de bienes o gananciales? Esto yo creo que es cultura de la vida más que financiera. No, es financiera más que de la vida. A ver, yo como valenciano siempre te defenderé la separación de bienes, porque está implícito en nuestro derecho civil, nuestro código civil. Pero bueno, parece que está mal vista, ¿eh? Hay veces que dice... Hombre, yo antiguamente tenía mucho sentido porque al final normalmente la mujer dependía mucho del hombre, pero a día de hoy que ambos trabajan, sí que se puede plantear una separación de bienes y que ninguno de los dos se sienta afectado de forma negativa. Y además, de hecho, también por algo que he dicho anteriormente, es algo preventivo, es decir, porque luego las cosas paliativas vienen. Yo, por mi trabajo, o nosotros en nuestro despacho hemos visto muchos divorcios, muchas separaciones,
Y cuando los divorcios y las separaciones hay sociedades gananciales, se complica más cuando hay separación de bienes. El hecho de que te cases por separación de bienes no significa que vayas a querer menos a la otra persona. La quieres igual, exactamente. Pero simplemente es que hay una separación de bienes. Y compartes una vida, pero tienes una separación de bienes que luego, en caso de un problema, te puede facilitar mucho, tanto para el hombre como para la mujer. En caso de un divorcio, la separación de bienes te protege tanto una parte como la otra, ¿no? Más que en un divorcio te protege. En el caso de, si eres empresario, en el caso de un divorcio... No está bien dicho lo de te protege, sino que lo que has aportado tú, sí, lo que has aportado tú a la empresa familiar, por decirlo de alguna manera. Si hay una separación de bienes, aunque si es de gananciales y proviene también de algo privativo, también estás totalmente protegido. Pero no obstante, si hay una separación de bienes a la hora de constituir una sociedad o una empresa, siempre tienes una protección respecto al otro cónyuge, por si por A o por B la empresa o tu actividad como autónomo no funciona, porque siempre van a ir a por los bienes o a por el patrimonio del titular de la explotación. Y la separación de bienes actúa como cortapisa, es decir, ¡pum!, un cortafuegos, de aquí ya no pasa a mi otro cónyuge. Entonces, es algo preventivo. ¿Usted se va a dedicar a ser asalariado? Sí. Pues bueno, pues a lo mejor no hay muchos motivos para que usted vaya por separación de bienes o gananciales, salvo que te vayas a divorciar en un futuro y tengas problemas. ¿Usted se va a dedicar al ámbito empresarial? Sí. Mi recomendación, vaya usted por separación de bienes. Un tema de riesgo simplemente, de defenderte de los posibles riesgos del futuro. De hecho, hay gente que incluso pone la casa a nombre de uno y el negocio a nombre de otro para que realmente eso, en el peor de los casos, no te quedas sin negocio, pero no sin casa. Pero es lo que estábamos hablando anteriormente. ¿Cuántos divorcios o cuántas desgracias han pasado por el tema de muchas desgracias a nivel empresarial? Porque la empresa no va bien, porque no funciona, porque tienes pérdidas, porque me embarga la agencia tributaria, etcétera. No, porque simplemente te denuncian y hay una tipo, yo qué sé, por ecologismo, hay muchas denuncias a día de hoy que muchas veces no es por malintención, sino por desconocimiento puro y duro, y te diga de repente una sanción de 100.000 euros. Pues hay muchas empresas que van a cerrar, ya te lo digo. Daros cuenta, chicos, volvemos a la cultura financiera. Empieza en la pareja la cultura financiera. ¿Me dejáis que dé un dato que lo acabo de buscar? Los países con las tasas de divorcio más altas del mundo se concentran principalmente en Europa, con Portugal y España a la cabeza, liderando con tasas superiores al 85-90%. Madre mía. O sea, ¿qué probabilidad todos nos vamos a divorciar, no? Te voy a decir un dato curioso. Algo tan simple como hacer la declaración de la renta conjunta, aunque esté por separación de bienes, tiene una implicación fortísima, porque los dos cónyuges que hacen la declaración de la renta conjunta son responsables solidarios de la deuda de esa declaración de la renta. Y a nosotros nos ha venido gente con ese problema. Es decir, es que yo he confirmado el borrador o es que he hecho ciertas historias y como era más ventajoso desde un punto de vista porque ganaba 800 euros más haciendo la conjunta que separada, pues lo hemos hecho conjunta. Problema con una deuda, problema que los dos son responsables, la mujer no quiere saber nada o el marido no quiere saber nada, problemas con los niños, problemas de divorcio, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso la cultura financiera y el hecho de saber las herramientas de qué dispones y dónde puedes ir es muy importante, porque antes de darle al botoncito, pues tienes que saber... Pero cuando se habla en matrimonio o de noviazgos del dinero, no se habla de la forma como una herramienta. Por ejemplo, no sé, se me ha ocurrido ahora una cosa un poco surrealista, pero no sé si la metáfora es correcta. Cuando dos personas se casan, unos se llevan la ropa de su casa, otros se llevan la ropa de la suya, otra parte, otros compran ropa nueva y la ropa, saben cada uno de quién es, ellos van vestidos los dos de la misma forma. Pues el dinero igual. En una pareja, yo, por ejemplo, yo prefiero... De la misma forma, ¿no? La mujer irá vestida con prendas de mujer y claro, el hombre sí, pero quiero decirte, el dinero es una herramienta. O sea, cuando la gente se casa, uno puede venir de una forma, otro de otra, y al final, si tratas el dinero yo entiendo, yo creo en la separación de bienes, incluso a mí me interesa... O sea, no es que no me guste, sino que me interesaría que mi pareja ganara más que yo. Por supuesto, mejor para ella. Quiero decir, incluso mejor que para la pareja. Pero yo creo que el dinero es neutro, es igual que la ropa, cada uno tiene lo suyo y se puede compartir, porque cuando los dos van vestidos, bien vestidos, lucen eso de que sea neutro, te lo compro si efectivamente los dos comparten
unos valores, una psicología del dinero de no envidias, no codicias, no tal, porque claro, tú has dicho, no, que mi pareja gane más. Esto en el cerebro del hombre medio español, y si vemos los datos, pues asustan un poco, igual es motivo de sentirte de menos, de tal, de cual. Entonces, la psicología ligada a esto, bueno, os lo compro que es muy importante. Pero vamos, ese sentimiento que estás diciendo tú, una especie de sentimiento, que yo lo veo totalmente equívoco, es decir, el sentimiento de inferioridad que puede tener el hombre respecto a la mujer por el hecho de que la mujer gane más. Y viceversa, ¿eh? Sí, pero más se da en hombres. Más se da en hombres, generalmente. Sí, eso es un sentimiento que luchar contra eso a veces es muy complicado, ¿eh? O sea, lo que pasa es que ahí sí que viene más que nada lo que sería la psicología a nivel de pareja y a nivel también de valores y a nivel personal. Y que vivimos un poco en la sociedad de las inseguridades, ¿no? Como todo está tan visible, ¿no? en una pantalla, parece que sí, parece que es todo más etéreo, es decir, y voluble todo, sí, efectivamente. Hay muchas pero lo que pasa es que ahí me había abierto ya la puerta a decir, pues también se necesita cultura psicológica, ¿no? Que la gente que se entienda a sí mismo, ¿no? Me encuentro hay gente que actúa de cierta manera y no entienden el por qué. O tan simple como volver con una relación que es tóxica una y otra vez sin parar. Y es porque desde mi punto de vista no se están dando cuenta de lo que están haciendo, ¿no? Porque vamos por tendencias, ¿no? Vamos para allá, como con el dinero, como con nuestra vida, y al final pasa lo que pasa, ¿no? Que hacemos las cosas sin saber lo que hacemos y nos equivocamos por ello. Cuando yo me casé por la Iglesia Católica, me acuerdo que hice un cursillo prematrimonial, ¿no? Y entonces curso de novios, claro. Curso de novios. Entonces había en este caso era un cura que nos daba una serie de nociones, nos explicaba, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. ¿Por qué? Porque casarte pues, implica un compromiso con una serie de obligaciones, derechos, etcétera, etcétera. Bien, fíjate qué fácil sería también, yo no digo que se haga un curso prematrimonial desde un punto de vista jurídico ni fiscal, pero por lo menos si te vas a casar, por lo menos si vas a hacer un curso prematrimonial, ¿no? Pues hombre, antes de casarte intenta enfocar o intentar averiguar cuáles son las posibles oportunidades o alternativas que tienes a la hora de casarte y el régimen matrimonial por el que puedes optar. Pierde por lo menos 10 minutos. Yo no digo que hagas un curso de una semana, pero pierde 10 minutos. Eso es cultura financiera. Es invertir, no es perder, es invertir. Lo que pasa es que volvemos a hablar del dinero en España, es tabú. Es como mal visto en las parejas. Oye, pero es que el dinero es una cosa natural. De hecho, o sea, yo para mí tabú como tal no es, sino que si tú lo tienes y el de enfrente no, como que se siente envidia y entonces, en vez de decir, joder, qué guay que tenga dinero, voy a ver cómo lo ha hecho, yo aprendo de él y lo hago yo también, ¿no? Es como, pues seguro que ha robado, seguro que lo ha hecho mal de alguna manera, y es un poco, no es tabú en sí el hecho de tener dinero o de hablar de dinero, sino el hecho de que la envidia, ¿no? Es lo que muchas veces motiva que la gente tape un poco lo que ha hecho o lo que tiene, desde mi punto de vista. Entonces, cambiar esa idea de que esa persona lo ha conseguido de forma ilícita o algo así, ¿no? A decir, oye, ole, porque esta persona ha emprendido, se ha arriesgado, ha gastado mucho dinero de su tiempo. Y sobre todo, Toni, porque al final, como vivimos en un país como España, en el que pues, se nos ha vendido desde pequeños y es la realidad que no vamos a tener pensiones, que los autónomos están maltratados, que hay que ser funcionario para ganarte la vida, probablemente esas cosas florecen más. Si nos vamos a otros países donde los gobiernos, por ejemplo, me viene el caso de Noruega, ¿no? Comentábamos antes de grabar, tienes ese colchón o esa barrera de seguridad que te garantiza que vas a tener un futuro asegurado, por decirlo de alguna manera, pues claro, yo creo que las inseguridades son menos, ¿no? Sí, pero por ejemplo Noruega es un país rico porque tiene el Fondo Soberano, que es de los primeros a nivel mundial, y esa es la diferencia de un país rico a un país pobre. O sea, hay países pobres, pero con recursos naturales infinitos incluso, o sea, limitados, pero con mucha cantidad que no saben gestionar. Y Noruega, por ejemplo, sí que lo ha sabido gestionar. Por ejemplo, aquí estamos en Almusafes, que es mi pueblo, y es un pueblo que tiene la Ford y 2 polígonos industriales muy potentes, y se ha sabido gestionar el dinero, igual que en Noruega. Aquí en Almusafes tenemos deuda cero. O sea, y aparte de eso es raro a día de hoy. Claro, es uno de los pocos municipios en España que tiene deuda cero. Y somos 9.000 habitantes. Y el patrimonio municipal es de más de 55 millones de euros. Y tenemos, creo recordar, me dijeron, más de 30 locales y terrenos municipales.
La gestión del dinero es importante también desde parte de las administraciones públicas. En Almusafes tenemos el IBI al mínimo. O sea, pagamos el IBI al mínimo, tenemos el impuesto de vehículos al mínimo, una tasa de paro del 7%. O sea, gestionar también el dinero a nivel público es importante. ¿Qué pasa? Que hay otros países como, pues, imagínate, Venezuela, Argentina, países del África que tienen diamantes, que tienen petróleo y no lo gestionan bien. Es que gestionar el dinero en todos los ámbitos es muy importante. La riqueza es complicada muchas veces. Sí, pero es de mentalidad, es lo que hablabais antes. Por ejemplo, Juan Ros dice... Es un tema de incentivo. O sea, yo como político, por ejemplo, quiero que a mí me voten. Entonces yo voy a hacer cosas para que me voten. Y eso no significa que económicamente a medio plazo o largo plazo tenga sentido. Esto es lo mismo en otros países. A lo mejor si yo genero en Sudáfrica o en cualquier país de la zona, Sudán, donde sea, que son muy ricos a nivel minerales, que hay una clase media, a lo mejor luego puede haber una revuelta porque no quieren una dictadura. Entonces, al final, no deja de ser esta vida un mero trámite de incentivo y nosotros desde nuestra parcela donde llegamos, ¿no?, intentar ayudar. De hecho, me hace gracia, ¿no?, hay mucha gente que habla del ecologismo y de yo quiero un Tesla y está muy mal que no sé qué, no sé cuánto, y luego van por la calle, cogen un helado, abren el envase, tiran en la papelera, el envase se cae fuera y ni se agachan a cogerlo, ¿no? Digo, espera, me estás diciendo que el ecologismo y Tesla y lo que tú quieras y luego no eres capaz de coger un papel del suelo que tú mismo has tirado, ¿no?, sin querer. Entonces vamos a empezar cada uno a nivel crítico, a nivel personal, a nuestra parcela, a hacer lo mejor que se pueda. Que ojalá podamos cambiar el mundo, me encantaría, pero por lo menos que esto sea una mancha de aceite, ¿no? Vamos a empezar desde nuestro lugar a lo que nosotros lleguemos, ¿no? Sí. Oye, Toni, quiero preguntarte un poco por el tema de la banca, ¿no? Al final, como antes te comentaba Manuel, nos casamos con nuestra mujer, pero también nos casamos con el banco, al menos seguro con el tema de la vivienda. ¿Qué tenemos que saber a la hora de ir a hablar con un banco? Además, los bancos vienen de hacer un año increíble, ¿no? El año pasado. Así es. Están ganando pastas raudales los bancos. De hecho, quiero poner un principio encima de la mesa y es que los bancos son malos y buenos a partes iguales, ¿no? Aquí estábamos hablando de riqueza y no riqueza y hay mucha gente que ha generado riqueza gracias a los bancos. No nos equivoquemos, si los bancos no existieran, los ricos cada vez serían más ricos y los pobres cada vez más pobres porque nadie se podría permitir comprarse una casa. Nadie se podría permitir desarrollar un negocio. Al final la banca es la palanca que nos ayuda a hacer todos esos proyectos, tanto personales como profesionales, adelante, ¿no? Ojo, la banca también lo sabe, no son tontos, al final no dejan de ser empresas y quieren ganar lo máximo posible. Y eso es normal. Entonces nosotros desde el punto de vista no lo tendremos que fijar ni de ser sumisos, ni tampoco de decir son los malos de la película, pero sí siempre un win-win, ¿no? Entonces la banca obviamente a día de hoy te va a querer colocar todos los productos vinculados del mundo mundial porque es donde ellos ganan dinero y donde tienen objetivos. Pues tú también tienes que saber cuál es tu situación laboral. A lo mejor realmente 4 seguros de vida te interesa porque tienes ciertos riesgos familiares de que te dé un cáncer o un infarto, no lo sé. Pero ¿para qué quieres 4 seguros de vida, por ejemplo, no? Todo al final tiene que tener una coherencia y verlo desde una perspectiva en la cual todos ganemos. Y obviamente, si te tienes que ir de tu banco, vete, ¿no? A mí cuando me dicen el amigo mío de mi banco, a mí me da pánico. Porque una persona que su objetivo es venderte la alarma de seguridad direct antes de final de mes, no puede ser tu amigo. Yo lo siento en el alma. Sí que es verdad que luego hay gente de banco que dice, Toni, aunque a mí me despidan, yo esto no lo voy a cumplir porque me parece demasiado. Me parece muy bien, ¿no? Pero al final siempre es ser crítico. O sea, no necesito que sepas tú más que nadie, sino ser crítico, comparar, escuchar, pero sobre todo preguntar, ¿no? Y ser crítico. Ya está, es que no hace falta más, ¿no? Y luego se podrían entrar en diferentes detalles cuando es una hipoteca y cuando tu perfil es funcionario y cuando tu perfil es autónomo. Y se pueden entrar en 200 detalles diferentes, ¿no? Pero para, no sé, esa mancha pequeñita de aceite que podamos hacer a día de hoy es ser crítico, pregunta, compara, no lo des todo por hecho y ya está, no hace falta más. Total, ser críticos con los bancos yo creo que es fundamental. Pues mira, antes había comentado referente a los empresarios, cuando se habla de los empresarios que se gana dinero, una cosa que hemos notado y lo hemos vivido en nuestras carnes, los autónomos estamos acostumbrados, es como que hay una mentalidad colectiva insana de como que es malo ganar dinero.
Y los profesionales están para ganar dinero. Un abogado está para ganar dinero, un broker está para ganar dinero, la gente está para ganar dinero. De hecho, es que tenemos el caso de Juan Roch aquí en Valencia, que es ejemplar, que en 8 días ingresó el dinero. ¿Cuánto tardó? ¿8 días para las... 8 días. 8 o 9 días. 8 o 9 días para ingresar el dinero. Que eso vas a cualquier país. Para ingresar el dinero te refieres de las donaciones. De las donaciones. Ayudas. Sí, sí. 8 o 9 días desde el día de la Dana. Pero fíjate, también fue muy importante ya no únicamente el importe económico, sino el acompañamiento. Es que eso también fue muy importante, porque tenías un asesor comercial o un asesor de tu ayuda que te acompañaba y en cierto grado estaba viendo tu evolución a nivel de que efectivamente estabas reformando, estabas invirtiendo y tenías un acompañamiento con un resultado final, porque al final tenías que pasarle, obviamente, lo que eran fotografías, muestras de que efectivamente estabas en la situación X y has llegado a la situación Y. Entonces era muy importante también. Porque hacen el trabajo bien, pero te cuenta, 8 o 9 días, una persona a nivel privado, que no es para ponerle una estatua, no, es ponerle una estatua y una calle en cada pueblo de Valencia. O sea, no una estatua solo. Y sin embargo vemos que se le está crucificando pero yo creo a nivel político. Yo creo que eso es una minoría muy pequeña de la población. Sí, pero se habla y al final la gente le resuena. Y hay gente que a lo mejor está en un pueblo de Galicia y no lo sabe. Y entonces, por una parte, se quiere fomentar el emprendimiento. Nosotros desde la Fundación Alfaceta vamos a fomentar el emprendimiento y sobre todo entre la gente joven, pero es una incongruencia que se quiera por una parte fomentar el emprendimiento y por otra parte crucifiques al emprendedor que tiene éxito, como Juan Roch o cualquier persona joven o algún youtuber que se ha hecho famoso y se le crucifique. Entonces, el emprendimiento tiene unas consecuencias que es el éxito y el éxito va acompañado muchas veces de dinero. Y como que no está bien visto el ganar dinero. Por eso la cultura financiera. No es que no esté bien. Lo que pasa es que las personas nos quedamos únicamente en la parte superficial. Yo tengo clientes que son empresarios de éxito, entonces la gente lo ve, mira, fíjate, lleva un Maserati, o fíjate, lleva un Porsche, etcétera, pero no ve que a las 5 de la mañana está allí y está haciendo 12 horas al día. Es decir, eso no lo ve. Eso es como a veces el que va al bingo y te dice, no, es que me ha tocado, y siempre te cuenta cuando le ha tocado o cuando ha ganado el bingo, pero nunca te cuenta cuando pierde. Es decir, que son 100 veces más. Claro, sí, que son muchísimas más. Tú ves únicamente la parte superficial del éxito, pero no ves lo que hay en el trasfondo, que son las horas. Incluso, ¿no? Todo el mundo quiere ser Amancio Ortega a día de hoy en cuanto a tener miles de millones de euros. Perfecto. ¿Tú estás dispuesto a durante 20 años de tu vida trabajar 70 horas semanales, no saber si tienes familia prácticamente aún, y luego entonces la respuesta es no? Entonces tú no quieres llegar a lo que ha conseguido Amancio Ortega, ¿no? O sea, que todo es un efecto causa y el problema es... Porque cuando le dices lo que... Mira, a nosotros en el despacho nos ha llegado, lo que en un caso real, nos llegó una madre con su hija y nos dijo que es que la hija quería ser influencer y vender ropa, ¿no? Recomendar marcas por internet, ¿no? El tema de las redes sociales. Y entonces nos comentaba que, porque hablábamos con la hija y con la madre, le decían, pero ¿y tú qué experiencia tienes? No, porque yo lo he visto por internet, entonces lo que voy a hacer tal, y voy a hacerlo de esta manera, y haciéndolo de esta manera voy a ganar. Pero si no tienes experiencia... No, y luego le dices, pero tú estás dispuesta a trabajar 10 horas al día, ya no te digo 12, 10, 8 horas al día. No, o sea, es que... Y al final acabas diciéndole, pues mira, alma cándida, a ella no, a la madre, que es la que la trae. No te gastes los 8.000 o 9.000 euros que te está diciendo tu hija, porque va a ser un fracaso. Claro. Mi recomendación, igual que recomiendas muchas veces, adelante, el proyecto es válido, es bueno, quédate en casa. Quédate en casa porque no vas a ser una manciontega, ni vas a ser un youtuber de estos que ya vive en Andorra. No. Pero yo hubiera tentado haberle dicho, venga, en vez de gastarte 8, vamos a ver cómo lo hacemos para que te gastes 1.000, pero quiero que pruebes realmente lo que es emprender para que luego lo desarrolles más en tu vida o no, pero que sepas valorarlo. Sí, para que pruebe el hierro, ¿no? Correcto. Fernando, es una opción. Nosotros ahora en la Fundación lo que estamos lanzando justamente a la colación con los canales, aunque somos personas ya mayores, que no nos gusta el tema... Oye, yo soy joven, ¿eh? Bueno, somos jóvenes, pero bueno, con cierta edad ya, y las redes sociales... Hemos tenido que adaptarnos a la gente joven en las redes sociales. ¿Por qué? Porque se habla mucho y hemos creado un canal en redes sociales a través de Instagram y YouTube que se llama Fundación Alfaceta
para coger jóvenes, que lo llamamos jóvenes con superpoderes, para fomentar la cultura financiera, pero desde el ejemplo. O sea, gente que se esfuerza, gente joven que realmente que son una pasada, utilizarlos como referentes para que otros jóvenes vean lo que están realizando y en base a lo que están realizando y el éxito que tienen, pero por supuesto, es lo que hablamos, le están dedicando horas, le están dedicando ilusión. Estudian o trabajan y están en sus proyectos. Entonces nosotros queremos utilizar esos referentes jóvenes para que ellos a otros jóvenes les den ejemplo y entre todos los ejemplos uno de ellos está el del esfuerzo. O sea, el esfuerzo es una base de cualquier proyecto. Lo que pasa es que en medios de comunicación o programas y tal solo se habla de lo bonito, del resultado final. Y nosotros desde la Fundación queremos enseñar a la gente, vamos a decir, la realidad, aunque sea, a veces será más dura, otras veces será más blanda, pero lo que queremos enseñar es esa realidad, que los jóvenes vean lo que tú llevas trabajando en tu canal y haciendo entrevistas, preocupándote de trabajar a X horas, para arriba, para abajo, cuando te tienes que desplazar. Todo eso no sale en el canal. Las horas, la ilusión, algún tropiezo, no sale en el canal. Nosotros queremos hablar justamente de eso, de tropiezos, la parte emocional que tienen los jóvenes cuando están empezando para que otros jóvenes se apunten al carro. Y el proyecto es chulo porque se llama Libres para Liberar, que es el canal porque realmente nosotros tenemos nuestra libertad financiera y queremos liberar a otros en el tema financiero para que continúen y que puedan ayudar a otros jóvenes. Claro, la pregunta del millón sería, que para quien nos esté viendo, bueno, ¿y estos señores aquí de traje y corbata hacen esto de manera altruista? Por supuesto. Además, de hecho, es que con la cierta edad que tenemos, gracias a Dios y gracias a tener una cultura financiera sana, hemos podido salir reforzados, por ejemplo, de la Dana y, claro, obviamente no vamos a hacer como otros, tenemos que predicar con el ejemplo. O sea, si realmente hemos tenido un cierto éxito a nivel profesional, a nivel laboral, los voluntarios que están son gente que ahorra, son gente que llevan bien las finanzas, creemos que podemos aportar mucho a la sociedad, incluso desde el ejemplo. O sea, no tiene sentido, la fundación es sin ánimo de lucro. Y realmente, cuando llegas a una cierta edad, el lucro ya no lo es todo, porque el dinero, como si lo has utilizado como herramienta y has tenido un bagaje con problemas, con catástrofes, con enfermedades, te vas dando cuenta para lo que sirve el dinero, para no. Y una persona puede ser rica o pobre, no por la cantidad de dinero que tiene, sino por la mentalidad que tiene. Pues ya no sé rico o pobre, porque muchas veces asociamos el éxito a la riqueza. Claro. Pero no tiene por qué ser así. Nosotros en el despacho hemos visto a veces proyectos empresariales o empresas que funcionan muy bien y otras que funcionan muy mal. Pero a veces se da la siguiente paradoja, es empresas que funcionan mal y cuando funcionan mal los socios están todos a una. Y para la empresa, entre todos lo que hacen es un esfuerzo, una puesta en común y entre todos sacan la empresa hacia adelante. Sobre todo si es una empresa familiar. Pero mira por dónde, cuando la empresa empieza a despuntar y a generar beneficios e ingresos y cuando empieza a generar riqueza es cuando vienen los problemas. Sí, sí. Es cuando es que yo tengo que ganar más que el otro, pues que resulta que yo trabajo más, aquí tú tienes un coche pero yo no, pero es que resulta... Ahí ves, y te da pena porque ves que el proyecto es un proyecto... También este es el ADN español. Claro, total, pero te ves que es un proyecto son los que dices, españoles claro, total. pues es que hay muchas empresas, porque la palabra empresa, que no tiene una connotación, parece que sea mercantil únicamente, empresa, significa pues eso, una empresa es un proyecto. Muchos proyectos fracasan por los recursos humanos, porque no nos sabemos gestionar a veces a nivel emocional. De hecho, me encanta cuando la gente dice que a todos nos van a suplantar ChatGPT. Y yo siempre digo lo mismo, digo, el día que nuestro cliente sea ChatGPT, entonces nos suplantará ChatGPT. Mientras nuestro cliente sea un ser humano, ya te digo yo que es imposible, porque hay una parte psicológica irracional del ser humano, que eso tiene que tratarlo otro ser humano, si no es imposible. Nosotros cuatro, a lo mejor Fernando es más joven, pero nosotros, yo ya he pasado por tres revoluciones, ¿eh? O sea, nosotros hemos pasado por 3 revoluciones. Sí. Es una ventaja que tenemos respecto a la gente joven. Y primero fue la revolución de la informática. Me acuerdo que en los años 80 y 90 la informática era el boom y toda la informática iba a suplantar a todas las personas porque íbamos... Luego vino la revolución del Internet. El Internet
fue una super revolución, porque estábamos todos conectados. Ya automáticamente íbamos a estar súper conectados, no vamos a necesitar a tanta gente, y ahora tenemos la revolución de la inteligencia artificial. Nosotros estamos pasando yo he pasado ya 3 revoluciones. Posiblemente pasemos una cuarta, ya nos pillará más mayores. Pero esa capacidad adaptativa que tenemos también es una bien implícita en lo que es el tema de la cultura financiera. Tienes que coger la inteligencia artificial como una herramienta, como un aliado y no como un enemigo. Un apoyo. Pero esa capacidad de adaptación la tenemos la gente de nuestra generación, ¿eh? Sí, pero, por ejemplo, mira, una cosa que dicen los empresarios y que tenemos los españoles es eso. A lo mejor, curiosamente, no tenemos una cultura financiera como otros países anglosajones o del norte de Europa, pero sí que tenemos una capacidad de adaptación brutal. O sea, en países de Europa el español está muy bien visto y cotizado porque nuestra capacidad de adaptación es brutal. O sea, nosotros ante problemas nos crecemos. Y mira, hay un dicho, creo que fue de Churchill, que dijo creo que fue Churchill, un dicho que los españoles, dice, si se matan entre ellos, ¿cómo serían si estuvieran unidos? O sea, daríamos miedo. Creo que fue Bismarck. Bismarck, correcto. Perdón, me gusta la rectificación, no era Churchill. No, es que no soy político, no lo tengo estudiado. Oye, señores, si alguien nos ha escuchado, estamos llegando ya a los minutos finales y dice, quiero formarme con esta gente, quiero esto de gananciales, separación de bienes, tarjetas de crédito, préstamos, hipotecas, tal, quiero ponerme al día con esto de las finanzas, ¿dónde puede ir a veros? Entren en la página web en www.fundacionalfaz.org y tienen los correos, pueden colaborar. También pueden... ¿Ya tenéis alguna charla? ¿Tenéis algún taller confirmado? Sí. Te lo he dicho antes, vamos a lanzar en el canal de internet, vamos a lanzar una charla. De hecho, es que ahora hemos lanzado una charla referido a la albufera y a la contaminación de la albufera, porque colaboran con nosotros la Asociación de Pescadores del Palmar. También tenemos una empresa, el Instituto 25 de Abril. Estamos lanzándolo para que en las redes sociales tenemos personas en marketing fabulosas, jóvenes, que nos están ayudando. Y les doy las gracias desde aquí a Andrea sobre todo y a Luis, que nos están ayudando. Y lo que estamos lanzando poco a poco con nuestros medios, y lo que sí que pedimos es, por ejemplo, a los empresarios, que hay muchos empresarios que hablan y que se quejan constantemente, pues bueno, nosotros podemos ser un altavoz, podemos ayudar en las empresas, incluso lo que ha comentado el compañero de cómo explicar a los trabajadores qué es una nómina, qué es el ahorro, y nada, es contactar con nosotros a través de la web, tenemos los correos electrónicos o los teléfonos, y estamos abiertos también a cualquier colaboración. Fenomenal. Pues oye, os seguimos, os leemos y os escuchamos. Tony, Manuel, Dorado, ha sido un placer enorme, ¿eh? Un placer. Acompañéis y nos vemos a la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós.